soy yo. La vida de su gemela ahora es la suya. Como lo decíamos antes de irnos a la pausa, la reforma laboral está instalada en el centro del debate político, económico, empresarial, social, laboral de nuestro país, porque tiene múltiples aristas, va a tener, se supone, montones de alcance también. Es parte del eje fundamental del programa de gobierno de la presidenta Bachelet, pero también muchos se preguntan si en esto del realismo sin renuncia, esta reforma puede sufrir modificaciones desde al menos como se concibió originalmente o al menos como algunos pensaron que debía ser. Hay temas que están en el centro del debate, de la discusión, por ejemplo, los pactos de adaptabilidad, el de la titularidad sindical, el de los reemplazos en huelga, en fin, vamos a hablar de todos ellos con nuestros invitados para saber en qué está esta reforma, cuáles son los puntos más críticos y dónde se genera el debate y las distintas interpretaciones respecto de un proyecto al que pareciera, además, se le atribuyen montones de cosas que para otros, sin embargo, se alejan de lo que se supone tiene que regular, que es la relación del trabajador con el empleador. Por ejemplo, que pueda generar mayor crecimiento económico. Gonzalo Marner, economista, director del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, ex subsecretario del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que lo dije de la Universidad de Santiago, perdón. Autor de Radiografía Crítica al Modelo Chileno. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Sebastián Sichel, abogado, miembro del Directorio de Fuerza Pública, director ejecutivo del Centro de Estudios Plural. Gracias por estar aquí, bienvenido. Sergio Morales, abogado laboral del Instituto Libertad y Desarrollo. Bienvenido. Gracias. Valentina Doníez, antropóloga de la Fundación Sol, investigadora sobre temas de sindicalismo y relaciones laborales, coordina y facilita instancias de formación sindical y también de difusión. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches. A ver, voy a partir contigo, Gonzalo. ¿En qué lugar sitúas tú desde el punto de vista de la importancia, primero, de la reforma laboral? Ya vamos a ir al detalle de lo que se está discutiendo. Yo lo pongo en un lugar muy central, porque si la cuestión es como diagnosticó la presidenta Bachelet cuando volvió de Estados Unidos en un discurso que se llamó el discurso del bosque, que el principal problema de Chile era la desigualdad. Entonces hay dos pilares que permiten corregir poco a poco, ninguna de estas cosas pueden ser mágicas, ¿verdad? Pero de manera significativa la desigualdad son las cuestiones tributarias, la redistribución de los ingresos una vez que estos se generan, y luego equilibrar las relaciones laborales para que en la empresa, en el proceso económico directo, se produzca un mayor equilibrio y directamente que aumenten los ingresos de los trabajadores respecto a los de los empleadores. Y este es el fondo del asunto porque, como se comprenderá, a los empleadores no les gusta esto. Ni los impuestos, ni la reforma laboral. Y están haciendo todos los intentos posibles con sus aliados políticos para revertir esto. Y hasta aquí no lo han logrado. Sergio Morales, misma pregunta. ¿En qué lugar sitúas tú el debate de la reforma laboral en Chile hoy? Yo lo sitúo, bueno, dentro de las grandes reformas que está tratando de impulsar este gobierno. Considero que es una reforma que está mal enfocada desde su origen, porque las personas lo que quieren, buscan mejorar su situación, su condición laboral, buscan generar mejor empleo, buscan lograr mayor importancia de su trabajo dentro de la empresa, lo cual se logra con formación y capacitación, cuestiones que están fuera de esta reforma. El solo hecho de sindicalizarse y generar este equilibrio que lo que la reforma pretende hacer no es tal, de manera que si uno analiza cada parte de la reforma, cosa que vamos a hacer en un segundo más, o al menos claro, lo más importante. Pero cuando uno analiza el conjunto de la reforma, cada pieza tiene sentido con la otra. Entonces, de esa manera, están bien puestos los incentivos que tiene la reforma, que genera un desequilibrio hacia el otro lado. Entonces, no está pensado en los trabajadores en general, sino en un porcentaje menor, que es el 30% aproximadamente de la fuerza laboral, que son trabajadores con contrato de trabajo, que se encuentran trabajando en empresas que pueden negociar colectivamente, que pueden sindicalizarse, o sea, más de 8 trabajadores, que no sean trabajadores por cuenta propia y obviamente que se encuentren asalariados y que sean del sector privado. Entonces acortamos ahí y no es para todos, es solo un porcentaje. ¿Tú coincides con quienes dicen que esta en realidad en estricto rigor es una reforma sindical? Es una reforma sindical. Misma pregunta, Sebastián, entonces. ¿En qué lugar la sitúas? Y primero, además, aprovecha de recoger las opiniones de Gonzalo y de Sergio, si esta, por ejemplo, lo que dice Sergio, una reforma sindical. Mira, dos cosas. Yo creo que el empleo es el tema central en lo que viene del futuro del desarrollo de Chile. ¿Por qué? Porque tenemos problemas en el acceso al empleo, en la calidad en el empleo y asimetría en la relación laboral.
El proyecto de ley es importante porque ataca uno de estos puntales, que es la simetría de la relación laboral y, como lo decías tú bien, más bien los términos de la negociación sindical adentro de una empresa. Pero eso es quizás un pequeño detalle. Yo tengo un poco de miedo cuando un proyecto de ley aprieta no donde duele. Hoy día hay dos cosas que son los que nos duelen fundamentalmente. Tuviste un dato sobre la sindicalización, pero me importa principalmente el empleo juvenil y el femenino, que escapan todas las normas o todos los detalles, hoy día todas las índices de cobertura que tiene el resto de los empleos. Y además la calidad del empleo de los trabajadores no sindicalizados. Si bien estoy de acuerdo que es necesario un proyecto que mejore las relaciones laborales y la sindicalización, lo que pasa con este proyecto de ley que ataca hoy día, en un momento en que estamos con problemas de crecimiento económico, en un lugar donde no necesariamente está la prioridad pública en el gobierno. Y tú lo dijiste al principio en esta idea del realismo sin renuncia. Yo creo que una de las principales dosis de realidad que tienen que tener las políticas públicas es priorizar donde se debe priorizar. Y a mí, si bien este proyecto de ley, creo que algunas mejoras creo que puede perfeccionarse, creo que esencialmente no ataca donde tenemos que atacar hoy día. Valentina Donís, que ha sido planteado como uno de los proyectos más relevantes desde el punto de vista de los trabajadores por la Fundación Sol. ¿Cuál es la opinión y dónde sitúas tú en este momento entonces esta reforma? Para nosotros es justamente un proyecto importante porque hay que recordar que durante todo el periodo de la concertación no se hizo ninguna reforma relevante en materia de derecho colectivo y fue reconocido justamente por este gobierno como una gran materia de deuda con los trabajadores. Yo coincido en que es un tema muy relevante respecto a la promesa que se hizo de atacar la desigualdad, que es uno de los males principales hoy en día en Chile. Coincido con que se podría denominar una reforma sindical porque apunta, el punto fuerte es respecto a las relaciones colectivas de trabajo. Ahora difiero con mis compañeros respecto de la falta de importancia que podría tener y quizás su poco alcance se pueda deber justamente a lo que le falta a la reforma. O sea, si mantenemos aún las relaciones colectivas de trabajo en el ámbito de la empresa, claro, es probable que no pueda sus efectos positivos respecto al mejoramiento de las condiciones de trabajo se quede en un ámbito reducido. Hoy en día el sindicalismo se reduce a ciertas empresas, pero justamente si es que llegáramos a proponer una negociación colectiva más allá de la empresa, de nivel ramal, sectorial, etcétera, eso podría cubrir muchos más empleos y es a través de las relaciones colectivas de trabajo que se pueden obtener mejoras en la calidad del empleo y también, ¿por qué no pensar en otras condiciones del ámbito económico mismo? Ya, tú planteas algo que no, sin embargo, no está dentro de la reforma y que consideras que debería estar, como por ejemplo... O sea, es que estamos discutiendo una reforma laboral. Hay un proyecto que presentó... La negociación ramal fue, digamos que es un proyecto del gobierno, pero aquí como ciudadanos, como distintas organizaciones, las organizaciones sindicales lo han planteado fuertemente. No podemos decir que está fuera del debate. Está fuera quizá de los planteamientos del propio gobierno. Pero aún así también hay gente, personeros del gobierno, de la democracia cristiana, por ejemplo, u otros de las comisiones de trabajo que han planteado el por qué no se puede discutir sobre negociación colectiva ramal. Déjame preguntar, Gonzalo, para despejar este punto, para meternos ya a los que ya sí están instalados y con bastante fuerza. Este es uno que fue desechado y bien tempranamente, digamos, cuando se le puso esta pausa reflexiva, como se le denominó cuando se generó el cambio de gabinete y donde asumió la cartera del trabajo la ministra Jimena Rincón, pero donde se entendía, o al menos era la lectura que se estaba haciendo, que quien tomaba al menos una de las riendas de esta reforma era el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que fue además el que dijo negociación ramal no y dio una serie de explicaciones en su primera entrevista. ¿Crees que debiera estar presente ese aspecto en este proyecto? ¿Crees que debiera estar en la siguiente etapa? Yo creo que debiera haber estado en este proyecto. El hecho es que no está. Ahora, en Chile tenemos una cosa un poco curiosa, ¿verdad? Los ministros del trabajo son un tanto decorativos. Si hay algo que es propio de los ministros del trabajo en otras partes del mundo, son las relaciones laborales. En Chile manda el ministro de Hacienda, lo cual revela, ¿no es cierto?, que no se le da en el gobierno, es una opinión personal, la importancia suficiente a tomar el tema laboral no como una mera cuestión económica, ciertamente que no es contradictoria con la creación de empleo y que al revés tiene que discutir específicamente cuando se dice esta es una reforma sindical. Sí, señor, es una reforma que busca darle derechos a los trabajadores y hay sectores que sostienen que eso es pecaminoso. ¿Cómo le vamos a dar derechos a los trabajadores, por favor?
¿Tú sientes que es demasiado simétrica la relación? Pero totalmente. Perfecto, déjame preguntar lo mismo a ti, Sergio. ¿Tienes esa opinión que hay una asimetría en la relación Ministerio de Hacienda o en el poder Ministerio de Hacienda en este punto con respecto a lo que tiene el Ministro de Trabajo? Sí, yo diría otra cosa, yo diría, si uno analiza el mensaje del proyecto en ninguna parte trae el tema de la negociación ramal. Entonces tampoco es algo que el gobierno esté cediendo a los gremios, al empresariado, ni a la derecha, ni a nada, sino es algo que no estaba considerado desde el origen. Lo único que trae el proyecto en innovación es que considera que va a ser obligatorio para el empleador negociar a nivel empresa, pero con sindicatos interempresa. Este es el segundo paso, en el fondo, de los que busca la negociación ramal. La materia de la negociación colectiva es una materia de iniciativa exclusiva del presidente. No depende de lo que los parlamentarios quieran, sino es una decisión estrictamente de la presidenta en este caso. Y de lo que decía el ministerio. No es algo que pueda la presión de los políticos de un lado o del otro puedan dirigir la balanza hacia incluir la negociación ramal o no incluir la negociación ¿Qué ministerio es el que está decidiendo según tú? ¿Hacienda o Trabajo? Yo creo que es una decisión conjunta. Yo creo que es un tema que está fuera de la negociación. Piensa usted, la misma tasa de negociación es tan baja. No solo estoy hablando de la negociación ramal, estoy hablando ya del proyecto en términos generales, porque lo que plantea Gonzalo es que esa asimetría en esta decisión es que el Ministerio del Trabajo es más bien decorativo. Para una discusión como esta debiese ser gravitante. Yo considero que no. Yo considero que el Ministerio del Trabajo ha hecho su trabajo con las directrices que le dio el gobierno de llevar adelante el proyecto en los puntos principales, los puntos centrales del proyecto. Y estos puntos, salvo algunos matices que se le ha hecho en el primer trámite constitucional en la Cámara, no han cambiado en nada. Entonces, no se puede hablar de que hay un manejo y que se esté morigerando la reforma en algunas cosas. Yo creo que en general la materia central, los puntos centrales se mantienen exactamente iguales a como entraron. ¿Tienes esa misma opinión tú, Sebastián? Creo que esto, más allá de la reforma laboral, es quizás el clima de estos días, que es medio delirante la interpretación de lo que pasa en el gobierno. Cada uno quiere interpretar quién tiene más poder que el otro, porque no tenemos claro cuáles son las señales, y no solo tiene que ver con esto, ha sido la entrevista de estos días. Yo tengo la sensación que este es un proyecto que ha sido respaldado por la mayoría del gobierno, que es un proyecto que está en la agenda del Ejecutivo. Insisto, me parece que es un proyecto relevante, no quiero disminuirlo, pero no es trascendental para hacer una reforma laboral, que más bien la grandilocuencia en el debate respecto a él. Y quién gobierna la agenda es una pregunta que no tiene respuesta hoy día. Mi sensación inicial, cuando asumió la ministra Jimena Rincón, es que ella era quien iba a gobernar la agenda laboral, pero estos días hemos visto un ministro de Hacienda que ha salido interpretando lo que decía esta reforma. ¿Cómo se resuelve eso? Es una pregunta que hay que hacerle al gobierno, pero me encantaría tenerlo claro, porque creo que resolvería parte de este debate de acá. Vamos a algunos de los aspectos que sí están hoy día dentro de la reforma, Valentina. Te pregunto primero por la titularidad sindical, en el fondo que se le otorgue esta facultad de negociación colectiva y lo que representa y por qué es útil, en tu mirada, para luego ver qué es lo que opina el resto del panel. Personalmente me parece que las materias que se engloban en el concepto de titularidad sindical, que podría ser, por ejemplo, algo tan básico como que el sindicato extienda los beneficios negociados a los futuros miembros, es simplemente ponerse al día. Es ponerse al día con materias que reiteradamente han sido llamadas la atención por organismos internacionales como el Comité de la OIT respecto de la aplicación de normas. Entonces, es positivo, pero está en un ámbito muy genérico aún, y lo más problemático es que la derecha y su centro de pensamiento constantemente estén atacando el concepto de titularidad sindical sin ningún argumento y diciendo que esto atentaría contra la libertad de las personas de asociación, cuando justamente aquí lo que se trata es resguardar un principio básico del derecho colectivo. Y es que el colectivo tiene que tener cierta salvaguarda respecto al individuo, ¿ya? Y eso es, por ejemplo, que los beneficios pactados colectivamente sea el colectivo, digamos, el sindicato, el que pueda extenderlos, por ejemplo. Gonzalo, te hago la misma pregunta, porque además el gobierno ha definido esto como parte del corazón de su reforma, el de la titularidad sindical. Sí, una pequeña precisión técnica. Solo son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo los proyectos de ley que implican gasto público, y este no representa gasto público salvo en algunas pequeñas normas, o bien que reorganizan la administración del Estado, de modo que los parlamentarios sí tienen iniciativa parlamentaria. Por eso que probablemente el ministro de Hacienda ha querido tomar este rol protagónico para poner unos ciertos límites desde el dominio de la economía, y eso ya es un error.
Dicho lo cual, efectivamente lo que inquieta al pensamiento dominante en Chile, que desgraciadamente tiene un rango bastante amplio, no se remite solo a la oposición, también a parte del gobierno, desgraciadamente. Lo que hay es una gran desconfianza de los sindicatos. Y fíjate que donde hay sindicatos grandes, importantes, antiguos, organizados, con tradición, hay relaciones del trabajo mucho menos conflictivas que en aquellos lugares en donde hay dispersión, carencia de derechos. Véase Codelco. La relación laboral en Codelco no es óptima, pero es bastante positiva. Los contratistas de Codelco viven el conflicto sistemático. Entonces, esta idea de que a los trabajadores hay que tratarlo como unas especies de personas de segunda categoría, impedir que se sindiquen, echarlos si es que se inscriben en sindicatos, y al sindicato no darle ningún derecho, es una idea que proviene de lo que uno puede llamar la cultura de la hacienda, el castigo. El trabajador está para cumplir órdenes y si no las cumple debe ser castigado. Nada más ajeno a la economía moderna, a los desafíos de la economía del conocimiento, a la necesidad de contar, por ejemplo, con trabajadores que no se estén trasladando, como ocurre en un porcentaje altísimo en Chile de una empresa a otra, sino que por el contrario, que se establezcan relaciones estables y colaborativas y cooperativas del trabajo. Eso es lo que uno echa de menos. Pero yo creo que este es un buen proyecto de ley, que es un progreso, y que espero que no quede desdibujado en el Senado. Para que después de 6 meses más se diga, ¿sabe que esta cuestión estos acuerdos de cocina, la verdad es que no deja ni a los unos ni a los otros y hagámoslo de nuevo? Y yo creo que sería bueno aprender la lección, ¿no? Simplificación. Claro. Me gustan las disquisiciones a mí semánticas, me encantan, son tan entretenidas. Es verdad. Uno tiene que ir al diccionario, buscar si son sinónimos. Déjame preguntarte, Sergio, por el reemplazo en huelga, que también es otro de los grandes temas que ha generado debate. Yo quiero aclarar una pequeña cosa, Gonzalo. Efectivamente, el tema de la negociación colectiva sí es materia de iniciativa exclusiva. Y por lo mismo, yo que me tocó acompañar a los parlamentarios en la tramitación del primer trámite, todas las indicaciones que fueron materia del libro cuarto, que es el de negociación colectiva, se declaran inadmisibles porque son inconstitucionales. Y eso uno lo puede revisar en la Constitución, que clarito dice el tema de la negociación. No así el tema de la sindicalización. El libro del tercero, del de sindicato, ese sí que puede ser materia de iniciativa compartida. Ok. Ya, respecto al tema del reemplazo. El reemplazo en huelga, nosotros consideramos que, y viendo experiencia comparada, que muchas veces se citan países de la OCDE, por ejemplo Alemania para ellos el reemplazo con internos no es reemplazo. No lo consideran reemplazo, incluso más allá. Alemania tiene la posibilidad de subcontratar durante el tiempo que los trabajadores se encuentran en huelga efectiva. Y eso es cierto. Eso yo lo digo, yo estudié el tema con documentos alemanes y además tuvimos la visita en el Instituto de Libertad y Desarrollo de un sindicalista alemán que nos vino precisamente a contar su experiencia. El tema del reemplazo, mientras que exista un pago, yo creo que es una especie de un equilibrio que podría generar, si es que es bien tratado. Esto es revisable, o sea, uno puede revisar el bono, uno puede revisar la fecha en que se haga efectivo este reemplazo, pero tampoco podemos extender las huelgas indefinidamente y poner en riesgo Porque en esta discusión existen dos áreas, ¿sí? o dos matices. Traer gente de afuera, ¿sí? O reemplazar con trabajadores dentro de la empresa. Sí. Ok. ¿Cuál es tu posición respecto a traer gente de afuera? Yo no encuentro que sea malo, va a depender de la empresa. ¿Cuál podría ser el poder entonces que tiene un sindicato que vota una huelga si es que la empresa va a traer gente de afuera? Si tú traes trabajadores de afuera, de todas maneras le vas a hacer un daño a la empresa. Porque estás trayendo personas que no saben cómo funciona esta empresa y una merma de todas maneras. Para la discusión, una huelga no es pretender hacerle daño a la empresa. No, da la presión precisamente por algo paralizante de funciones. Es que describirlo de esa manera, siento que baja el nivel de la discusión, porque es como decir que el empleador que le paga poco a su trabajador lo que pretende hacerle un daño. O sea, ni lo uno ni lo otro. Yo supongo que cuando los trabajadores votan una huelga, lo que están tratando de establecer es una fórmula de presión legítima, además regulada por ley, para poder conseguir ciertos beneficios. Se verá si se obtienen o no se obtienen, pero su objetivo final no es producirle un daño a la empresa. Obviamente no es el objetivo final. Un trabajador sindicalizado que diga voy a votar la huelga para hacerle un daño. No, por supuesto que no, a lo mejor me expresé mal. Pero sí es un mecanismo para medir fuerza, precisamente. Ese es el objetivo. Por lo tanto, tú no te pones a reemplazo, incluso si son trabajadores que vengan desde afuera. Yo creo que esto puede ser revisado, el tema de los plazos, de cuándo puede ser esto efectivo, el costo que esto pueda tener y los tipos de empresas que lo puedan hacer. ¿Alguien se abre también esa idea aquí en el panel? Ya sé cuál es tu opinión. Voy al tiro contigo. Es que quiero responder a dos cosas que sí, pero que antes que me tiene que pedir la palabra, solamente en este punto. ¿Alguien también es partidario de traer trabajadores? No, de reemplazo interno. Yo quería responder un poco al caso que aludía Sergio, porque es muy fácil descontextualizar trayendo
puntos bien específicos de la legislación, por ejemplo, hablar del reemplazo en huelga interno en Alemania. Pero en Alemania tenemos otra relación donde hay sindicatos fuertes, donde por rama, donde hay negociación por rama, donde hay órganos internos de cogestión. Entonces, bien descontextualizado, tratar y decir, ah, no, pero es que si en Alemania lo hacen, en Chile podemos hacer también. O sea, y como tú dijiste, se desnaturaliza el proceso de huelga, que debería ser un medio efectivo de presión de los trabajadores, y por lo tanto, especialmente hoy en Chile, donde hay tanta desigualdad en la fuerza de cada uno de los actores, donde el empresario por años ha tenido, digamos, todo el poder de la relación laboral. Entonces es necesario equilibrar eso y darle ciertas herramientas a los trabajadores. Ahora, totalmente legítimas. Es cierto, sí, Valentina, que si uno mira los países OCDE, salvo México, todos permiten los reemplazos con trabajadores internos. Pero ojo, es que hay que hacer un poco, las comparaciones internacionales son interesantes, pero hay que entender el sistema completo. No basta con que uno pueda tomar solamente un elemento y replicarlo en el debate chileno. Lo que hay que hacer es también entender cómo la negociación por rama, por ejemplo. Hecho de que todos los países OCDE, salvo México, se lo permiten. Hay 5 que no, pero Corea del Sur, por ejemplo. Corea del Sur. Hay varios que no lo permiten, y ojo, que eso se puede dar en circunstancias bien específicas. Y muchas veces, y eso no hay que olvidarlo, en la práctica ni siquiera se llega a dar el reemplazo interno, porque las correlaciones de fuerza son tales que se llega al acuerdo sin necesidad de llegar a esas medidas. Ya. Entonces, hay que ocupar con cautela las comparaciones. Sebastián. Bueno, mira, varias cosas, quiero hacerme cargo. Si bien estoy de acuerdo en las dos cosas de fondo, yo creo que el problema son los estándares que está exigiendo la ley y que se trata todo como si fuera lo mismo. Y ahí sí valen los detalles en esto. Quiero explicar dos casos. A ver. Se exige, por ejemplo, en los pactos de adaptabilidad, que sea un 30% de los trabajadores los que estén sindicalizados para obtener los beneficios. Yo creo que es un estándar que no puede ser igual para igual tamaño de empresas. Y por lo tanto hay que pensar tamaños escalados, porque tiene lógica. Cuando hay incentivos para grandes empresas, tienen que haber incentivos distintos para pequeñas empresas. Yo creo que debatiendo la ley en serio... O sea, cuando la afiliación sindical es superior al 30%, exactamente, se podría llegar a ese tipo de acuerdo. A ese tipo de acuerdo. Y en el caso del reemplazo huelga, y quizás lo más interesante de este debate, primero yo no me abro a reemplazo externo, porque eso hace que pierda todo el poder negociador del sindicato, y me parece una locura. Pero sí me parece que en empresas de menos de 15 trabajadores, que son empresas de menor tamaño, hay que abrirse a soluciones distintas, como que después de 15 días en que dure la huelga, hay una tercera instancia, dígase el del trabajo o alguien que haga de mediador, arbitraje que haga de mediador para que la huelga no continúe, porque en esas empresas el caso es que huelgas que por otras razones no se lleva a acuerdo, o incluso por incapacidad de diálogo, terminemos matando a la empresa por no tener buena instancia de negociación. Entonces creo que finalmente, y esto tiene que ver con el fanatismo ambiente, en ambos casos hay soluciones posibles que permiten gradualidad en distintas reformas. Déjame preguntarlo, porque también se podría dar que la mediación, dependiendo de quién ejerza esa mediación, pueda inclinar la balanza en favor del empleador o del trabajador, y por lo tanto una de las partes podría pretender entonces extender hasta esos 15 días la huelga. Entonces digo también, me imagino que el que tenga que oficiar de árbitro, por decirlo así, tiene que ser bien determinado. Yo creo que se puede perfectamente el Estado crear tribunales arbitrales para esta solución. O sea, los árbitros son jueces, entonces tienen características que tienen que ser independientes, tienen que ser imparciales, asegurar la imparcialidad mediante normas de implicancia y recusación, y además no pueden ser parte de ninguno de los dos lados. Una cosa que se me pase que, si bien es cierto que la negociación colectiva hoy día es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, me parece una aberración, y quiero decirlo abiertamente porque es un resabio absoluto de una Constitución de los 80 que creía que finalmente los temas sindicales tenían que ser iniciativa ejecutiva del Ejecutivo. Y creo que es algo de lo que hay que debatir en serio. Más allá que uno puede estar de acuerdo o no, creo que esto es atribución y tiene que estar en el poder del Congreso la decisión de hacerlo o no hacerlo. Voy al tiro contigo, Gonzalo, que me interesa mucho tu opinión. Antes solamente preguntarte, Valentina, si te parece esa idea de abrirse a partir de esos 15 días a esa intermediación, mediación, arbitraje. La verdad es que podríamos discutir largamente sobre distintos detalles, 15 días, 4 días, pero el tema no es ahí. El tema no es ahí, es realmente si se puede negociar colectivamente en las pequeñas empresas, que hoy la verdad es que no se puede. No se puede porque no hay actores constituidos, porque no existe la negociación colectiva más allá de la empresa, que sería uno de los mecanismos para que esto ocurriera en esas empresas. Ya, más allá de eso, vuelvo a hacerte la pregunta a ver si tengo respuesta. ¿Eres partidaria o no te gusta la idea de una mediación al cabo de 2 semanas de huelga?
es que las mediaciones siempre se han dado, por ejemplo, en casos de huelga. La verdad es que atiborrar la ley con procedimientos de ese tipo me parece que no necesariamente ayuda a los actores. Desde nuestro punto de vista, confiamos bastante en la autonomía de los actores, ¿ya? Y en cómo ellos pueden llegar y consensuar ciertos ajustes. ¿Y qué pasa si no se llega a ese ajuste, si no se llega a ese entendimiento y se prolonga más de lo debido? Yo coincidiría contigo cuando decías que los trabajadores no van a estar yéndose a una huelga para destruir la empresa. Entonces, podría llegar a ser ese caso en el cual unos trabajadores de una empresa de 15 se fueran a huelga indeterminada y destruyeran la empresa, pero es un caso tan hipotético, tan falto de lógica, que me parece que no podemos legislar a partir de esos casos. ¿Te gusta esa idea, Gonzalo? Y aprovecho de darte la palabra también porque sé que recogiste varias opiniones que quieres comentar. ¿Te gusta la idea de la brisa, una especie de arbitraje, mediación? Sí, cómo no, yo distinguiría entre mediación y arbitraje. Ya. El arbitraje es obligatorio, la mediación... Sí, claro. Es bueno el punto. Uruguay, que en los últimos 10 años ha crecido más que Chile, que en los últimos 5 años ha crecido más que Chile, que está gobernado por la izquierda, tiene negociación colectiva por ramas y arbitraje obligatorio. Y no por jueces imparciales, entre comillas, no hay jueces imparciales, por favor. ¿Sí? ¿Alguien dice que sí? Ahora en la noche no nos vamos a engañar. ¿No es cierto? Nos vamos a mentir hasta ahora en la noche. Entonces, efectivamente, la dirección del trabajo del gobierno, el que arbitra, porque el gobierno tiene la función de velar por el interés general. Esta idea de que un sindicato es un destructor de empresas y algo así como un casa empresario es una idea absurda, no tiene nada que ver con la modernidad, ni con la democracia, ni con las relaciones cooperativas del trabajo. Ahora, dicho lo cual, yo no quisiera que quedara la impresión de que el Parlamento no tiene facultad en esta materia. En algunos aspectos específicos no tiene, pero en casi todos sí tiene la facultad. Y eso es lo que ha hecho que el proyecto haya cambiado bastante desde que fue enviado. De nuevo, no se trata de entrar en detalle. Y el punto está entonces en que cada cual tiene que asumir su responsabilidad, porque suele ocurrir que las personas cuando hacen campaña son grandes defensoras de los derechos de los trabajadores, pero luego dice, mire, es que el gobierno no me dejó porque esto es de exclusiva, y dentro del gobierno, mire, en realidad yo soy algo así como ministro del trabajo, pero no soy el que mando, y entonces ahora un expresidente de un partido, Ignacio Walker, sostiene, ¿no es cierto?, en un artículo de prensa una cosa insólita, que ahora existen además del liderazgo presidencial los liderazgos ministeriales. Entonces la derecha y parte de la coalición quieren que gobiernen los ministros, no la persona que recibió 62% de los votos, que es la presidenta de la República. Entonces estamos en un país en donde no se quiere abordar las cosas como son. Hay una discrepancia. Hay quienes piensan que debe mantenerse todo el poder en la empresa en manos de los empresarios, y vemos otros que pensamos que esto debe equilibrarse. ¿Mediante qué? Sindicato, por favor. Negociación colectiva, por rama. Y eso no significa que ningún país se caiga. ¿Crees tú en este debate sobre... Se habla mucho de Alemania, por ejemplo, el propio ministro haciéndolo aludió en un momento dado, olvidando lo que nuestra amiga decía. En Alemania, fíjate que no hay prácticamente nada que no sea el contrato de trabajo individual que se determina a nivel de la empresa en Alemania. Ahora, si alguien me dice que Alemania es un país quebrado, porque esa es la presentación que nos hacen estos centros de pensamiento de la derecha, o los Chicago Boys y compañía. No, esos países están quebrados. Suecia está quebrado. Dinamarca está quebrado. En Dinamarca establecieron un concepto muy interesante, la flexibilidad. Flexibilidad, porque las empresas tienen que poder adaptarse, pero seguridad también. Aquí solo tiene que haber flexibilidad para la empresa, porque la empresa es la... Y los trabajadores que trabajan en ella, que se la arreglen. Bueno, es un fenómeno que no tiene que ver ni con ciencia económica, ni con enfoques jurídicos, tiene que ver con el tipo social en el que queremos vivir. Déjame hacer la discusión, creo. A los otros tres invitados al panel. Parto contigo, Sergio. ¿Compartes también que puede haber una cierta demonización de los sindicatos? Hoy día en la mañana escuchaba una publicidad en una radio de alta sintonía, una publicidad pagada además, que decía, ¿quieres ver un país lleno de huelgas? No. Es como... Yo casi choco, además. El auto es como... Pero... O sea, si rebajamos el debate a ese punto, es como si esa es una demonización finalmente. Podemos discutir si el proyecto es bueno, más o menos malo, o como el Natri. Pero que alguien pretenda que el proyecto lo que busca es eso, es como, ¿no sientes que hay una demonización de alguna manera también? Sí, yo puedo pensar de que alguna gente tiene esa visión, por lo menos nosotros como centro de pensamiento, que somos profesionales todos, y no trabajamos para el demonio ni nada, podemos decir de que efectivamente nosotros... No solamente.
nosotros sí pensamos de que los sindicatos son un ente importantísimo, y si un sindicato en unión con una empresa puede producir más y puede tener mejor bienestar para los trabajadores, perfecto, que así sea. Nosotros no tenemos ese problema. No demonizamos ni el sindicato empresa, ni el interempresa, ni ninguno. Entonces, el tema... ¿Superempresa? Tampoco, que ahí hay que ver otros factores. Yo creo que lo que decía un poco Sebastián tiene razón. Esto de tratar de englobar a todas las empresas como que todas fueran el retail, claro, o la banca o la gran minería. Yo creo que es equivocar un poco el diagnóstico y ver las soluciones que se le pueden dar. No hay una demonización, que los trabajadores se quieren sindicalizar, perfecto, pero eso pasa por hacer sindicatos con dirigentes mejores formados, que es un tema muy pendiente, con trabajadores con mejor capacitación, que tengan más libertad para poder optar a movilidad dentro de la empresa, mejoras salariales, que lo pueden hacer vía individual o vía sindicato, si no hay problema en eso. Pero son muchas cosas que hay que ver, ¿no? Una pregunta y luego Valentina, para finalizar. Una cosa, experiencia personal, voy a contar mi fianza. Soy profesor del Centro de Desarrollo Directivo de la Universidad Católica para dirigentes sindicales. Hice clase la semana pasada, 33 dirigentes sindicales de la minería, y me toca ahora, próximo jueves y viernes, y el subsiguiente en Santiago, y otros 30 más, 30, 60 más. ¿Y qué me pasa? Porque también la experiencia práctica aquí sirve mucho. Te das cuenta cuáles son los problemas que pasan en la empresa. La mayoría de ellos te dicen que su verdadero problema es que hay un incentivo al bono rápido, y que finalmente todas las terapias de negociación o todas las negociaciones en la empresa pasan porque los viejos le dicen, ellos levantan la mano y dicen, bueno, ¿sabes qué? Las condiciones a largo plazo, ¿cuál va a ser el bono que nos van a pagar por término de conflicto? Nos vamos a conflicto con términos internos. Yo le hago estrategias de negociación, cómo levantar esto para intereses distintos. ¿Qué me pasa con la ley a partir de esto? A mí me gusta la ley, no tengo ningún terror con la ley, insisto. Creo que no es el problema de verdad laboral en Chile, pero creo que es fundamental, y creo que los sindicatos son clave y estratégico en el desarrollo de la empresa chilena, de la empresa y el emprendimiento. Pero ¿qué me pasa con la ley? Que sigo creyendo que sigue tratando todo a partir de caricaturas. Eso me pasa a mí, que no quiero ponerlo acá, pero cada vez que volvemos al debate chico, digo, bueno, ¿qué nos pasa con la empresa chica, de verdad? ¿Qué nos va a pasar cuando las empresas lleguen a huelga en 15 días, cuando los viejos estén presionando por los bonos? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Tengo la sensación que la mediación es una buena salida. ¿Qué me pasa de verdad con la titularidad sindical? Que no me gustaría una empresa en que haya incentivos distintos, y que gente que cumple la misma labor por estar o no en el sindicato gane distintos sueldos. ¿Por qué? Porque me contamina la relación laboral. Alguien me dirá, mira, es un incentivo para sindicalizarse. Yo diría que al revés. ¿Qué pasa? Que el sindicato empieza a ser un lugar de desconfianza para el resto de los trabajadores. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando finalmente construimos esto desde la papelería, y lo que estamos haciendo más bien es responder al interés de quienes están negociando la ley, y no fortaleciendo de verdad la relación sana laboral. Me gusta que los sindicatos sean mucho más poderosos, por supuesto. Creo que son asimétricas la relación en Chile, por supuesto, pero creo que las herramientas que le está dando esta ley no contribuyen a eso, sino que solo fortalecen a aquellos que hoy día están sindicalizados y que pertenecen además a grandes empresas que están metidas en el negocio. Por último, Valentina. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Sobre la demonización de los sindicatos que está haciendo hoy en día la derecha y, los grupos empresariales. Esa no fue mi pregunta. La campaña, pero la demonización. Yo te pregunté si no sentías que había ciertos sectores que podían generar la sensación de que había una cierta demonización con los sindicatos. Bueno, yo comparto esa visión, y me parece que en general, como te decía antes, no se comprende bien cuáles son los derechos colectivos del trabajo y cómo se pueden respetar adecuadamente. Recordar que estos son derechos fundamentales de los trabajadores. No se trata como de que el trabajador tenga la libertad de sí o no, se trata de que los trabajadores unidos, a través de la cual han podido lograr ciertas mejoras. ¿Ya? El hecho de que, por ejemplo, ahora se haya masificado el uso de los bonos, bueno, eso es parte de una tendencia bastante negativa que las mismas empresas han fomentado. Hay que entender cuál es el origen de esos bonos. También me parece que un tema que aquí se ha dejado muy de lado es respecto a la autonomía de las organizaciones sindicales, y que tiene que ver con esta demonización. ¿Por qué? Porque se cree que los dirigentes sindicales son una especie de cofradía que actúa detrás de, o digamos, a puertas cerradas de sus bases, cuando eso es una caricatura. O sea, básicamente lo que ahora hay es una desconfianza respecto a las organizaciones sindicales fuertes, hay una desconfianza respecto de que los trabajadores puedan querer estar asociados para conseguir mejoras, y lo que debería hacer la ley es, respetando la autonomía, dotar de mayores herramientas para que los sindicatos puedan
generar sus planes de trabajo, sus formas de negociación, sea en el nivel que sea, en el nivel de empresa, de rama, más allá de la rama, y también sus mecanismos de presión, por ejemplo, la huelga. Gonzalo Marner, Sebastián Sichel, Sergio Morales, Valentina Donís, a los cuatro, muchas gracias por haber estado aquí conversando con nosotros sobre reforma laboral. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa, volvemos todavía a la actividad pública. Esperemos.